ya practicaste para entrar más en calor, ahora sí. Ya. Listo. Esa era solo la prueba. Era la prueba, La ya. prueba de sonido. Ya, una, dos, tres, va. Grabando. Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El éxito es empezar. Mi nombre es Luis Vera. Estamos aquí en un nuevo capítulo, un nuevo episodio con personas que la están rompiendo en este mundo digital, ventas, emprendimiento y que nos van a compartir su experiencia, lo que están desarrollando y realizando en este mundo de las inversiones y los negocios. Déjame decirles dónde estamos el día de hoy. Estamos en las oficinas de Familia Kaizen, donde también damos talleres de crecimiento personal, espiritual y financiero. Ya tenemos más de 11 años desde que se fundó toda esta familia y damos talleres de crecimiento personal acá en Perú, en Lima, en Miraflores. Si quieres ser parte de los talleres que estamos aquí de manera presencial, puedes contactarte aquí debajo de este video, darle clic para contactarte con uno de nuestros asesores y puedas ser parte del evento de manera presencial. Si estás de repente en provincias de Perú, Lambayeque, Ica o Iquitos, también tenemos oficinas en Iquitos, también puedes contactarte de manera presencial y de manera virtual también puedes contactarte para ver los talleres desde otras partes del mundo, como puede ser Colombia, México, España o Estados Unidos. También contáctate para que puedas verlos de manera virtual y seas parte de esta hermosa comunidad. Y sin más que decir, agradecerles por este espacio y sin más que presentarles a mi invitado del día de hoy, que bueno, es una persona que lo conocí hace poco bueno, lo conozco desde hace unos meses, pero hace unos meses atrás también tuve la oportunidad de participar en un evento que fue de Rankia y ahí fue ponente y le vas a convertir un poquito del invitado del día de hoy. Nuestro invitado ha impactado en la vida de miles de personas a través de su conocimiento, su disciplina y su autenticidad. Él es empresario, él es experto en finanzas personales, es creador de contenido que ha logrado crecer de forma orgánica y conectar con una comunidad de más de 100,000 seguidores en redes sociales. Además, es el organizador de uno de los eventos de finanzas más grandes del Perú y una persona comprometida con ayudar a otros a entender a que el dinero y tú también puedas construir libertad financiera y desarrollar una mentalidad de crecimiento. Más allá del éxito, profesional, nuestro invitado es una gran persona con valores, propósito y una visión clara de lo que significa el verdadero éxito. Así que si quieres aprender a manejar mejor tu dinero y tomar decisiones inteligentes y conocer la historia detrás de uno de los referentes financieros del país, quédate hasta el final porque esta conversación te va a inspirar. Bienvenido, Renzo Peche, al podcast El éxito es empezar. ¿Cómo estás? Gracias Luis por la invitación. Contento de compartir algo que me apasiona, que son las finanzas personales, que son las inversiones, el emprendimiento, los años que tiene experiencia. Me gusta compartir con la gente, así que hablo de esa cámara, creo, ¿no? Sí, ahí Yo ya. estaba buscando dónde hablar. Pero sí, bueno, encantadísimo y muchas gracias Luis por la invitación y ser parte de este espacio. Muchas gracias a ti por aceptar. Y comenzamos con las primeras preguntas. Va a haber niveles, preguntas así como de tus inicios Ya, y preguntas así como retadoras de lo que haces hoy perfecto. en día y preguntas hot que está encargado nuestro amigo Eddie, que está por allá. Ya, ok, dale, de una. No, primera pregunta. eh, ¿Dónde naciste y dónde creciste y qué impacto tuvo eso en tu vida, en tu niñez? Sí, bueno, yo nací acá en Lima, Ujú. de hecho nací en Miraflores, en el lugar de la madre, muy cerca de aquí. He vivido toda mi vida en Lima, nos mudamos a eso de los 3, 4 años que yo tenía, nos mudamos a La Victoria, mis padres de hecho vienen o venimos de una clase media trabajadora, no es que haya nacido una cuna de oro, entonces eso también en mí ha significado muchísimo porque al tener hoy en día todo lo que tengo es bajo mucho esfuerzo. Soy el primer emprendedor de mi familia, entonces no es que también tenga un conocimiento compartido de manera familiar. Entonces eso de hecho me pone bastante orgulloso de lo que puedo lograr hasta el momento y creo que todo este proceso que he tenido, el proceso de aprendizaje, mis padres también han sido muy trabajadores y ese mensaje de esfuerzo, trabajo siempre lo he tenido desde muy pequeño, que en día ya como padre también me ayuda a poder transmitirlo a mis hijos, ¿no? Qué bien. Y cuando eras pequeño, cuando tenías 5 8 años, ¿cuál era tu sueño? ¿Qué quieres ser de grande? En realidad no me había planteado mucho. Yo no he sido un buen alumno, para serte honesto, en el colegio. Entonces, si bien algunos compañeros sí tenían un poco más clara eso, quería ser doctores, ingenieros, etcétera, yo no tenía muy clara. Siempre me ha gustado el tema de comunicación, o sea, siempre me ha gustado el hecho de servir. Mis padres también son católicos, entonces siempre me han metido a ese tipo de eventos desde muy pequeño, de ayudar. Entonces siempre me quedó como el objetivo de poder ayudar a las más personas. Entonces creo que
toda esta experiencia también llevó hoy en día a lo que estoy haciendo, pero ha habido muchos aprendizajes. He tenido muchos aprendizajes de muy pequeño, de entre ellos el trabajo, el esfuerzo, el servicio, ¿no? Entonces, todo ese conglomerado de aprendizaje que he tenido en tantos años me ha ayudado un poco a lograr lo que he avanzado hasta el momento, ¿no? Excelente. ¿Y cuál fue tu primer emprendimiento en tu camino? ¿O cómo fue que fuiste avanzando? Sí, mis padres tomaron unas decisiones económicas no tan buenas, ¿ya? Yo los entiendo porque, bueno, finalmente en ese momento no había tanto conocimiento como hoy en día, ¿no? Que tienes el internet, los libros de finanzas e inversiones también tienen muy poco tiempo que son en español, porque la gran mayoría está todo en inglés, entonces acceso a conocimiento, información era un poco más complejo hace unos años atrás. Y a raíz de un emprendimiento que mis papás quisieron realizar, no les fue muy bien y eso nos trajo a unos temas económicos complejos. Eso significó que a partir de mis 13 a 14 años, cuando ya estás en una etapa de adolescencia, donde quieres salir, quieres buscar, ¿no? Nuevas experiencias, etcétera, no tenía yo el dinero para poder hacerlo. O sea, no tenía el dinero, le pedí a mis padres y obviamente yo también era consciente. O sea, eso también me ayudó a ser muy consciente sobre realidades financieras. Ujú. Y eso hizo que finalmente empiece a trabajar. Trabajé a los 13 años, trabajé como auxiliar de una agencia de publicidad, o sea, llevando las cosas, eran una agencia de BTL, no sé si estás relacionado con los BTL, pero son Ujú. esos activaciones que hacen, no sé, en centros comerciales, supermercados, y de eso se encargaba la agencia y yo me encargaba de llevar las cosas, tal cual. Cargar las cosas, era auxiliar, lo que necesitaban, yo estaba ahí. Y así comencé con mi primer trabajo, luego empecé a organizar algunos eventos, pero para universitarios. Empecé a hacer eventos para universitarios como fin de parciales, fin de finales. Y ahí fue como, podemos llamarlo mi primer emprendimiento, ¿no? Fue realizando eventos y bueno, ya años después me llevó a donde también estoy ahora. Pero claro, eran eventos más chiquitos, o sea, eran eventos sociales también, ¿no? No había un fin de promover educación, de promover crecimiento, no era netamente social, ¿no? O sea, no me llenaba para nada. Pero sí me daba ingresos, que era algo interesante. Y luego, eh, posterior a unos años, empecé ya a trabajar en una empresa. Empecé en algunas empresas, empecé a escalar en algunas posiciones. Y aquí también hay un aprendizaje fuerte que tuve y es que perdí el trabajo, era el 2017 aproximadamente, 2017, y hicieron una reducción de personal en el trabajo donde estaba y salí dentro de este grupo y estuve como, bueno, felizmente no fue mucho tiempo, pero fue como un mes que estuve sin trabajo. Y en ese momento también me llevó un aprendizaje a decir, "Oye, ok, esto no me puede pasar de nuevo. O sea, no puedo pasar por este momento otra vez. Y ahí fue donde nace ya mi primer emprendimiento formal, ¿no? Que ya lo inscribo y todo el proceso que se necesita, que fue una agencia de marketing, es lo que yo venía haciendo en los últimos años, lo que venía desarrollando, y ahí nace mi primer emprendimiento. Ayudaba a otras empresas, pequeñas principalmente, a poder crecer en el mundo digital, que era hasta ese momento algo todavía no tan explorado aquí en Perú, ¿no? Entonces encontré un nicho, emprendedores, y empecé a brindar mis servicios y así armé mi primer emprendimiento. Genial. ¿Y hoy en día cuántos clientes manejan o cuántas personas? Mira, hoy en día la agencia que tengo ha evolucionado un poco, ya no está enfocado en masividad, sino en algunas startups, para ser Ujú. bastante exacto, pero también ha tomado un rumbo educativo. Entonces, hoy en día ya la agencia no es que no lo maneje, pero finalmente sí tiene algunos clientes, pero hoy en día mi foco principalmente está en productos educativos, productos que ayudan a las personas a lograr un bienestar financiero. Entonces se crea una comunidad, por ejemplo, que se llama Cuentas Claras, que tenemos ya más de 60 personas, ¿no? En pocos meses. Ujú. Tenemos también diferentes tipos de aplicaciones que ayudan a las personas a poder registrar sus gastos, que tenemos ya más de 2.000 usuarios en esta aplicación. Entonces, el rumbo, o mejor dicho, el propósito que he venido desarrollando en los últimos años ha tomado más sentido con la creación también de estos productos que he venido haciendo para la gente de pie que necesita esta información, que necesita herramientas, que necesita escalar, que necesita claridad. Entonces, eso me lleva a darles productos que realmente les sea útil. Productos que a mí también me son de mucha utilidad. Entonces, creo que eso es un poco de lo que me ha llevado hasta el momento, lo que he avanzado con los proyectos que tengo.
Excelente. Y en tu camino, ¿cómo has visto evolucionando todo esto? ¿Qué tantos aprendizajes has tenido a lo largo de tu experiencia? Si hablamos del lado de emprendimiento, he tenido varios. O sea, igual no es que tenga muchos años como emprendedor, creo que son algo de 6, 7 años que vengo emprendiendo. Y sí, ha habido muchos aprendizajes desde entender de que el camino del emprendedor es muy solitario, ¿no? El tema de los socios también es un asunto muy, muy complejo que, que poco a poco he venido entendiéndolo, he venido manejándolo también. Pero sí, hay un tema eh, que, que el emprendimiento me ha dejado, ¿no? Inclusive también sobre los tiempos, ¿no? Antes de emprender pensé que abrir un negocio te iba a dar una libertad en tiempo, pero no es así, ¿no? Al contrario, te demanda más tiempo, Sí, ¿no? Te demanda mucho más tiempo. También la gestión de equipos, ¿no? Como líder hoy en día, ¿no? Ya como cabeza, también lo bueno que siempre he sido muy empático, entonces el liderazgo de ese punto no me ha costado mucho trabajo, o sea, no me ha costado mucho trabajo liderar, porque siempre he tenido esas ganas de poder ayudar y de formar equipos. Entonces, eso no ha tomado mucho trabajo, pero igual he venido mejorando también ese aspecto, porque o sea, nadie nace líder tampoco, así ¿no? Uno es. se tiene que ir formando en eso. Eh, y bueno, abrir nuevos proyectos, ¿no? También, que yo me considero más que empresario, un emprendedor. Me gusta más esa etiqueta, porque hay ciertas diferencias entre un emprendedor, un empresario, un emprendedor principalmente está enfocado en la idea, ¿no? En el desarrollo de una nueva idea, de verlo crecer en sus primeros, ¿no? Sus primeros gateos, ¿no? Entonces, eso me gusta. O sea, me mueve más eso, me mueve el hecho de crear una idea de cero y verla dar sus primeros pasos. Y ya si empieza a crecer, darle el mantenimiento o poner a alguien a liderarlo, ¿no? Como tengo, por ejemplo, hoy en día uno de mis proyectos, que es Cuentas Claras, que ya lo lidera otra persona, no lo veo yo, por ejemplo, ¿no? Entonces creé esta comunidad de cero, la construí, dio sus primeros pasos, sus primeros usuarios, y ya puse una persona para que se encargue a liderarlo. Entonces, es un poco los aprendizajes que me ha dejado desde entender que los socios son una parte, más allá de una parte importante que definitivamente es una decisión clave al momento del crecimiento de un negocio. O sea, los socios tienes que cogerlos súper bien. O Claro. sea, y si en caso no estás 100% seguro de tener uno, mejor lánzate solo, ¿no? Hazlo solo. Yo, por ejemplo, mi primer emprendimiento que abrí, lo hice con un socio, pudiendo haberlo hecho yo solo, pero tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de fracasar, porque a veces cuando uno fracasa en conjunto, duele menos, ¿no? Porque claro, estás emprendiendo con una persona más. Y cuando tú fracasas solo, de repente el dolor es mucho más grande, la vergüenza, ¿no? Que uno puede sentir, el miedo. Entonces, es algo que he aprendido, por ejemplo, en el tiempo, a emprender solo proyectos también, que sé que lo puedo hacer y en caso necesito capital, no sé, pido un banco por último, ¿no? Entonces, tomar un socio hay que tener muchísimo cuidado con pinzas. La gestión del tiempo, ¿no? Que el tiempo es clave dentro del emprendimiento. Como dice la frase, ¿no? Si tienes una tienda, que la atiendas, ¿no? O sea, si vas a emprender algo y no tienes el tiempo para gestionarlo, entonces eso no es un emprendimiento, es un hobby finalmente, ¿no? El hobby no lo vas a escalar, no te va a llegar a una plenitud financiera, una tranquilidad. Entonces el tiempo también es un factor importante. Lo solitario que es el emprendimiento, por más que tengas, no sé, una esposa, una pareja, una novia, hermanos, Ujú. mamás, ellos jamás van a entender lo que significa el emprendimiento y por lo que estás pasando. ¿No? A veces me da un poco de envidia también los dependientes, porque claro, ellos terminan su horario a las 6 y ya está, acabé, o los fines de semana, de repente puede empezar en otra cosa, ¿no? Una Claro. vez que tú ya has emprendido, piensas todo el día en tu emprendimiento, o sea, todo el día, Es pasada las como 6 de la tarde, una obsesión. sí, sí, Ujú. o sea, De la y manera, sí, bueno, sí, sí, a ver, pero, o sea, has tocado un tema importante, porque yo considero de que debe ser algo obsesivo si quieres lograr el éxito. Yo considero eso. O sea, necesitas algo de obsesivo si realmente quieres ser uno de los mejores. Y de hecho me pasó a mí también, ¿no? O sea, estoy en ese camino. O sea, más allá de ponerme en un podio, sí considero de que el impacto que esté generando sea grande. Ya si a raíz de eso viene, no sé, algún un podio, ¿no? Alguna posición, o sea, bacán, genial. Eso no me mueve a mí mucho. Pero sí, obviamente, generar ese impacto, ese alcance, esa masividad
Sí, claro, o sea, demanda mucho esfuerzo y algo de obsesión también. O Ujú. sea, creo que debe ser algo obsesivo si quieres lograr el éxito. Y ese camino a mí también, o sea, todo lo que te estoy contando, que este año, hace un par de meses, terminó con afectar mi salud, por ejemplo, ¿no? Pasé por un parálisis facial. Wow. O sea, tenía una simetría en la cara y imagínate a mí que yo genero contenido que tenga eso. Entonces, eso también para mí fue un súper aprendizaje que me ha dejado este año, que me ha dejado el emprendimiento, que me ha dejado los proyectos, el hecho de también priorizarme a mí mismo, ¿no? Y esa es Así la es. quinta recomendación, o sea, de que tienes que priorizarte, ¿no? O sea, una recomendación para un emprendedor es que también te des espacios para ti mismo y es algo que yo no hice, ¿no? O sea, terminaba de trabajar tipo 2 3 de la mañana y me levantaba nuevamente 6 de la mañana porque mi hijo todavía está chiquito y se levanta súper temprano, entonces tenía que estar también activo para él, ¿no? Entonces eso me duró felizmente no mucho, me duró como 2 semanas, la parálisis, obviamente muy aplicado yo en mejorar porque la gran mayoría de mis proyectos se centra en que la gente me vea. Ujú. Entonces eso también implica de que tenía que recuperarme lo antes posible. Hoy en día ya mi rutina le he cambiado totalmente, priorizo mis horas de sueño, mi descanso. Si hay algo que me está estresando demasiado, ya, ahí lo dejo. Si tengo muchos compromisos durante el día, priorizo, ¿no? Priorizo qué es lo que tengo que enfocarme ese día. Por ejemplo, tuvimos programada Ujú. este programa hace creo que la semana pasada, Ajá. pero se me juntaron muchos eventos ese mismo día y dije, o sea, no voy a estar yo a mi 100% contigo, que creo que también es un compromiso, una responsabilidad que tengo para tu audiencia, para tu público, también para mí como imagen. Entonces dije, no, le meto una pausa, hagámoslo otro día, que puedo estar ya a mi 100%, que no tenga tantos compromisos durante el día y ustedes tienen un buen episodio y yo también puedo dar mi 100% y mi salud también me lo va a agradecer, ¿no? Entonces, es un quinto aprendizaje que me ha dejado todo este camino que bueno, igual no es muy largo, hablo como si fuera largo, pero no, no es tanto, que me ha dejado el emprendimiento, ¿no? Wow, increíble. Y esos temas que tocas sí es muy importante. Por ejemplo, como decías, la salud, cuidarse uno mismo, porque al final es con nuestro cuerpo con lo que trabajamos todos los días. Totalmente. Ya sea si haces deporte, lo que sea, pues tener un cuerpo saludable, pues para priorizar esas tareas que tienes, o sea, Sí, totalmente. totalmente, totalmente, Luis, porque de hecho tú eres una pieza importante dentro de tu emprendimiento, o sea, eres un activo muy importante para tu negocio. Entonces, el hecho que tú no estés bien a nivel de salud, o sea, entonces claramente no estás aportando y no estás dando ese 100% que tu negocio también necesita, ¿no? Ujú. Totalmente. Muy, muy buenos tips y muchos aprendizajes que nos llevamos de gran Renzo. Y Renzo, ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida financiera y cómo lograste darle la vuelta? ¿Cómo lograste salir adelante? Ujú. Bueno, he tenido varios. Uno de los cuales podría destacar fue el primer acercamiento que tuve con un producto financiero que fue una tarjeta de crédito. L- Cumplí 18 años, empecé a trabajar para una empresa, llegué a esta empresa, la gran mayoría de miembros de ese negocio tenían una tarjeta de crédito y una conversación en un almuerzo, hablamos sobre eso, y yo les dije, oye, ¿cómo han obtenido una? O sea, ¿qué es? O sea, ¿qué significa? Me explicaron a medias lo que era una tarjeta de Ujú. crédito, me dijeron, pero igual, puedes pedirla en el banco y te la dan, ¿no? Entonces dije, ah, maña, qué chévere. O sea, y claro, me lo explicaron tan mal que yo pensé que era una extensión de tu sueldo, ¿no? O sea, pero nada, para Mm. nada, pues, ¿no? Una tarjeta de crédito no funciona de esa forma. Entonces fui al banco, le dije, o sea, que mira, tengo 18, ya acabo de trabajar acabo de comenzar hace 3 meses, me gustaría saber si puedo obtener una. Me chequearon, me dijeron, la tarjeta, al menos el banco en ese momento, ni corto ni perezoso, me dijeron, y bueno, ya, ok, veamos qué pasa. Vieron mi primera tarjeta de crédito, me dio en mi casa, me acuerdo, con una línea de crédito de 500 soles, chiquita, para que no incurran en mucho riesgo también ellos. Ujú. Esa misma semana, el sábado, voy a una fiesta con mis amigos del trabajo y tomo la mala decisión de, ahí nuevecita la tarjeta, todavía tenía el sticker, ¿no? Ese que te dan con la tarjeta de nuevecito, pasé la tarjeta y la reventé ese mismo día. La reventé toda la tarjeta. Los 500 soles, es más, un poquito más creo. Compré botellas, todo lo que mis patas querían. Y bueno, la pasé muy bien, eso sí. La pasé muy bien, pero llegando a casa, bueno, ya la tarjeta la dejé por ahí.
no le tomé mucha importancia, seguí trabajando, pasaron los meses, me imagino que me habrán notificado, yo la verdad no le tomé mucha importancia hasta que pasaron como 6 meses aproximadamente, un poco más, y me llegó un sobre, no sé ahora cómo estilen los bancos a comunicar esto, pero me llegó un sobre negro, Ujú. ¿no? Que yo en ese tiempo vivía con mis padres, me dijeron, "Oye, creo que deberías revisar esto, creo que deberías ver qué es lo que hay adentro". Lo abrí y efectivamente me están notificando de que por retrasos del pago había caído en Infocorp, en la lista negra de Infocorp. O sea, yo recién estaba comenzando mi carrera laboral, ¿no? Mi camino laboral, tenía recién 18 y ya estaba manchado financieramente. Entonces, ahí mi hermana mayor me dijo, ¿sabes qué, pucha, Renzo? Tienes que arreglar esto, o sea, tienes 18, no puedes estar en Infocorp tan joven. Y me ayudó, fue mi asesora financiera en ese momento para que me ayude a salir de eso. Lo pagué pasando unos meses y la deuda ya no era 500, era como 1200 en ese momento, o sea, más, casi se triplicó la deuda. Terminé pagándola, pedí mi carta no deudo y dije, bueno, ya, a sacar nomás con la tarjeta de crédito, le agarré un miedo también a este producto, dije, no, o sea, me ha generado muchos problemas, pero el problema no era el producto, el problema era yo, o sea, que es algo que a veces ocurre mucho en las finanzas, que le tomamos miedo a ciertos productos, eh, pero no es porque el producto sea malo, no es porque tú eres malo, ¿no? Usándolo, o sea, hay que ser honestos, es así. Entonces, pero bueno, finalmente es un aprendizaje que también me ha dejado este producto financiero, esta tarjeta de crédito. Yo hoy en día enseño, curiosamente, a personas a usar tu tarjeta de crédito, ¿no? A raíz también de esta experiencia, enseño a personas a usar correctamente, a aprovechar los beneficios que tiene una tarjeta de crédito. Hoy en día yo hago un manejo en mi tarjeta de crédito, o sea, me voy a tener un poco de flores ya, pero yo creo que muy bueno, o sea, aprovecho mucho los beneficios, los puntos, las millas que tiene, utilizo para comprar algunas cosas en mi casa, todo con millas, entonces le saco el mayor provecho posible, que es precisamente para qué también funcionan las tarjetas de crédito. Si Ujú. eres responsable y eres puntual con los pagos, o sea, no debería existir ningún problema. El problema es cuando no lo eres, ¿no? Cuando no estás comprometido, cuando eres impuntual, entonces claro, ahí sí puede generarte algunos problemas, ¿no? Pero Ujú. ese es el que destaco ahorita, que viene a la mente ahora que me has comentado sobre esos hechos de preguntas, que viene a la mente cuál ha sido uno de los aprendizajes o errores y cómo salí de eso también, ¿no? Ujú. Excelente. Y así brevemente a la comunidad también, bueno, lo has explicado así, pero una manera, de repente, no como tus amigos en ese momento, pero tú cómo le dirías a alguien o a un joven explicándole si quiere sacar una tarjeta de crédito, también en qué momento hacerlo, ¿no? O qué tips o recomendaciones les darías. Sí, o sea, más que recomendarles que la tarjeta de crédito lo saquen en una edad en específica, Ujú. es cuando tú sientas que tienes el compromiso de usarlo bien, ¿no? Creo que eso, o sea, eso puede ocurrir a tus 18 o puede ocurrir a tus 30 o a tus 40, que Ujú. he asesorado a muchas personas que tienen 40 años y todavía no saben usar una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, es relativo. Entonces, la primera es, o sea, preguntarte, ok, ¿puedo pagarlo todos los meses? O sea, ¿realmente podría usar la tarjeta de crédito y ser consciente de pagarlo todos los meses? Si la respuesta es no, entonces ya la tienes, ¿no? O sea, no es un buen momento. Si en caso eres responsable, por ejemplo, pagando tu celular o de repente, no sé, algún curso que pagues mensualmente de manera recurrente y tienes al menos esa responsabilidad, eso podría ser para ti un indicador, decir, ok, hoy sí, soy al menos responsable pagando, no sé, mi celular al menos, ¿no? Ujú. Si tengo este hábito de pagar puntualmente, entonces podrías de repente también sacar una tarjeta de crédito. Si eres de los que su celular lo paga cada 2 meses, que se olvida, que le paran cortando, no, pues no estás en un buen momento en una tarjeta de crédito porque el banco sí no perdona, ¿no? El Ujú. banco le fallas y sí te puede castigar bien feo. Eso como primera. Y segundo, es que si vas a solicitarlo, ya pasaste esta barrera de que sí, sí puedes y quieres ver las alternativas que hay en el mercado, también veas tarjetas de crédito que tengan beneficios, pero sobre todo preguntes qué tipo de tasa manejan, Ujú. ¿no? Que eso es súper importante. Yo considero que la gran mayoría de peruanos tiene tarjeta de crédito, pero no saben cuál es la tasa que tiene su tarjeta de crédito. Entonces eso me parece estar usando un producto tan importante a ciegas. Claro. Entonces, preguntar cuánto es lo que vas a pagar de intereses, no sé, 40, 50, 60%. Entonces, para que tú también seas consciente, el hecho que te retrases te va a costar caro, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, conocer los intereses que tiene tu tarjeta de crédito y también preguntar si tiene un tipo de membresía,
¿no? Las membresías, por lo general, se dan esperando cierto consumo del usuario a este producto. Entonces, si tú consumes cierta cantidad de dinero en cierto periodo, hasta te pueden exonerar la membresía, ¿no? Y si en caso no lo haces, sí tendrías que pagarlo. Y el costo de la membresía, por lo general, van desde 150, 200, $300, dependiendo del Ujú. tipo de tarjeta de crédito. Entonces, y un tercer tip sobre este punto es que trates de ver tarjetas de crédito con beneficios, ¿no? Acumulación de millas, puntos. Hoy en día hay tarjetas de crédito que te permiten pagar inclusive parcialmente la deuda con la acumulación de puntos, es decir, como un cashback, Ah, mira. ¿no? Entonces, creo que esos tres puntos me parecen importantes. Nuevamente, repito, la tasa, ¿no? La tasa es súper importante, la tasa que te den los bancos. Si incluyen un tipo de membresía, clave. Y por último, los beneficios que te puedan dar adicionales. Y bueno, el primero que mencioné, ¿no? Con eso serían cuatro. Si es que realmente estás listo, si tienes el compromiso de poder manejar este producto financiero, para que finalmente no caigas en errores y eso te termine llevando a escenarios, situaciones así como la mía, a 18 años, que claro, no se lo deseo a nadie, ¿no? Excelente, muy buenos tips, Renzo. De verdad, muchísimas gracias. Para toda la comunidad también, yo sé que le va a servir. Y hoy en día, bueno, y como dijiste, ¿no? O sea, de verdad, ver, ver todo el panorama completo y tomar conciencia de ello, Ujú, ¿no? Si no hay la información, la buscamos, ¿no? Y totalmente. estar así. ¿Y cómo empezó tu camino en el mundo de las finanzas personales? ¿Qué te iba a enseñar a las demás personas a compartir? Sí. De primera, creo que todo nace con la lectura, porque yo ya había escuchado sobre este libro hace mucho tiempo. Es un libro clásico, muy popular de las finanzas personales. Hasta me parece que mis padres lo tenían en su biblioteca. ¿Es morado? Sí, 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 sí. Ya. Y ese libro lo vi muchas veces, inclusive cuando iba a visitar a mis primos o amigos, ese libro estaba ahí, ¿ya? Pero nunca le paré balón, o sea, nunca le hice caso a este libro hasta que ya me casé, ya tenía pocos meses de haberme casado y llevé una especialidad en finanzas en la Pacífico porque estaba trabajando para una empresa financiera, una startup, una fintech para ser exacto. La estaba liderando operaciones acá en Perú y dije, ok, tengo que complementar lo que ya sé, pero necesito conocer más sobre finanzas y llevé una especialidad en finanzas, me duró 6 meses la especialidad, súper completa, me enseñaron desde tema de inversión, o sea, y tuve un profe muy capo, que ese profesor cuando terminó toda la especialidad, tiene tu diploma y todo lo demás, recomendó ese libro y dijo, mira, si quieren continuar con su aprendizaje, yo les sugiero que lean este libro. Entonces, como yo estaba caliente con todas las finanzas, dije, "Oh", porque para mí esa especialidad me abrió muchísimo, o sea, me abrió muchísimo, porque inclusive, claro, me enseñaban las finanzas para las empresas, pero dije, ok, este conocimiento para empresas también me sirve para las finanzas de mi casa. Ajá. Entonces empecé a extrapolar todo lo que me enseñaron de las finanzas para corporativo a mi casa. Y además recomendaron ese libro, fui a la librería, lo compré, ese libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, y lo leí, empecé a leerlo. Mira, yo antes de eso, pucha, no leía ni un libro, soy honesto, nada, cero, flojazo. No leía ni un libro a la justa, pucha, llegaba creo a las primeras 10 páginas, luego lo cerraba y decía, ya, luego lo leo. No volví a leer. Pero ese libro, o sea, o sea, ese libro me atrapó. O sea, ese libro me atrapó, o sea, viví realmente el libro. Inclusive cuando iba caminando, no sé, a hacer compras, porque tenía todo muy cerca en ese momento, me veías en la calle, o sea, leyendo el libro, o sea, leyendo el libro, y creo que me lo acabé como en 8 o 10 días, por ahí más o menos. Una o Wow. 2 semanas, a lo mucho, me acabé el libro y dije, wow, o sea, ¿dónde estuvo toda esa información antes? Empecé a compartir eso, ya estaba casada, entonces empecé a compartirlo con mi esposa. Dije, oye, mira, o sea, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, o sea, vamos a meterle freno de mano y hay que reiniciar un poco nuestro sistema, porque no, hemos estado haciendo las cosas mal. Entonces, y luego obviamente eso hace que inclusive en tu entorno veas los errores que la gente comete. Y yo vi en mi entorno, en mis amigos, algunos familiares muy cercanos, que estaban cayendo en problemas financieros bastante gruesos. Pero a mí me da vergüenza decirles, oye, lo estás haciendo mal, ¿no? Porque claro, o sea, podrían sentirse ofendidos, ¿no? Podrían,
no recepcionarlo de una buena manera. Entonces dije, ok, ¿cómo les transmito que lo están haciendo mal? Ujú. ¿Cómo les digo que lo están haciendo mal, pero sin decirles que lo están haciendo mal? Y ahí nace el primer proyecto. Por hecho, cuando estuve llevando la especialidad y estaba leyendo el libro, ya en mi mente decía, esto lo tengo que compartir. O sea, esto lo tengo que decirle a más personas. Y armé un blog en mi laptop con todos los temas que iba aprendiendo. Y la lista, bueno, ya lo consumí, pero eran 100 temas que había apuntado del libro y de la especialidad. Dije, estos 100 temas en un momento tengo que compartirlo. Luego lo que te estoy contando. Y, y ahí también llega un tema porque me da miedo a mí hablar frente a cámaras. O sea, por más que participé en una u otra entrevista cuando estaba liderando equipos de producto, de marketing, de growth, siempre, o sea, lo hacía muy, muy tímido y no es algo que me haya gustado. Entonces me tomé como 9 meses en preparar a Papá Financiero, que es mi marca personal. Entonces, por eso yo siempre digo que Papá Financiero es como mi hijo también, porque tomó 9 meses en nacer. Ujú. Y esos 9 meses me tomó para prepararme, para... Igual fue mucho, o sea, es algo que tampoco recomiendo. O sea, yo creo que no soy un ejemplo en esto. O sea, si quieres lanzar un proyecto tienes que hacerlo rápido. O sea, no te demores tanto. Yo la pensé demasiado, lo procrastiné, que ya, que después, que lo lanzo, que lo lanzo, que no lo lanzo. Y, y en eso, en la empresa que estaba trabajando en ese momento, que fue la última empresa que trabajé, me dice, ¿sabes qué, Renzo? Vamos a parar operaciones en Perú por un momento. Entonces, o sea, gracias, pero ahí quedan las cosas, ¿no? Y dije, pucha, ¿y ahora? O sea, ¿qué hago? O sea, ya no tengo nada. No O sea, tenías un plan B, no nada. no tenía nada. Tenía, eh, o sea, tenía mi agencia, pero estaba en pañales. O sea, no era una fuente de ingresos. Estaba recién, todo lo estábamos reinvirtiendo, entonces, pero era muy chiquito. Entonces dije, y aparte lo tenía con un socio que después tuvimos que cerrar ese negocio que tuvimos, pero me quedé con, pucha, ¿y ahora qué hago? O sea, no tengo ya esta fuente de ingresos. Mi hija recién tenía, creo, un par de meses de nacida y, y además recién había adquirido un nuevo crédito hipotecario. Nos habíamos mudado, teníamos otro crédito hipotecario, recién lo habíamos cerrado con el banco y yo ya no tenía nada. Dije, pucha, o sea, y ahí fue esa misma tarde que recibo esa llamada, grabo mi primer video. O sea, llego a mi oficina, digo, ok, ya no puedo quedarme donde estoy, tengo que hacer algo. Y era papá y dije, no, o sea, esto es un no negociable. Y ese mismo día grabo mi primer video, edito mi primer video y lanzo mi primer video, que fue a inicios de 2023. Que lanzo el primer video de Papá Financiero, le fue bastante bien, llegó creo como a 5K de views en ese día. Y el estilo era bastante sencillo, era un estilo bastante sencillo, porque de hecho la esencia de Papá Financiero es enseñar de finanzas como si le estuvieras enseñando a mi hija de 4 años, ¿no? O sea, muy fácil, muy, muy, muy facilito. Entonces, eso fue lo que me impulsó. Hoy en día, en estos 2 años que vengo generando contenido, o sea, creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, me ha dado mucha libertad para también pasarlo con mis hijos. Hoy en día ya tengo 2 hijos, pasarlo con mi esposa, pasarlo con mi familia, o sea, en general. Entonces, no, o sea, me ha abierto muchas puertas a conocer gente, así como tú también, Luis, a conocerlos ustedes, a conocer, estar en eventos, compartir este propósito que tengo. Ahí ya mi propósito tomó mucho más sentido, que es lograr el bienestar financiero de las personas. Estamos buscando también salir del país para seguir llevando este mensaje a más personas. Sé que hay muchas personas que lo están haciendo y creo que eso empuja muchísimo a lo que estamos buscando, que es revertir también estas estadísticas de que el Perú está en la cola de educación financiera, ¿no? Que las personas no saben tomar buenas decisiones y principalmente se da por la escasa información que existe sobre el tema, ¿no? Entonces, y bueno, eso es lo que me ha llevado hasta aquí y ahora. No, excelente. Y es muy bueno lo que compartes también con los eventos que hacen también con los chicos, ¿no? Sí, 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 sí. Y es muy bonito ver ese crecimiento porque en sí también, bueno, en mi caso, ¿no? Yo no es que haya estudiado, he estudiado en el colegio, pero no había esos cursos de, como lo dijiste, Robert Kiyosaki, ¿no? Enseñaban finanzas personales, ¿no? Así O es. sea, creo que el año pasado recién me hicieron una ley de eso, pero hasta ahorita Sí, no no, se no ve. se, no se, no se ha ejecutado. Sí, efectivamente el año Ujú, pasado lanzaron esta ley ujú. y no hay ninguna novedad, no se ha ejecutado nada. Y sí, o sea, todavía nos falta muchísimos esfuerzos. Sobre todo, o sea, creo que hoy en día yo me estoy enfocando en la educación
en general, obviamente de finanzas personales, pero también me gusta llegar a padres, porque finalmente son ellos los futuros profesores de sus hijos, ¿no? Cuando Así es. crezcan, ¿no? Cuando ya tengan un poco más de conciencia. Y creo que ahí también yo estoy aplicando mi propio camino, ¿no? Para que los futuros, ¿no? Los niños también conozcan y sus padres también puedan transmitir lo mismo a sus hijos, ¿no? Que creo que me parece el impacto también bastante grande, ¿no? Así es. Y eso es bueno porque así no dependemos solamente del Estado, del país, Exacto, sino compartir nuestras exacto, experiencias. exacto. Ni el privado ni el Estado, para que estas iniciativas empiecen a tomar sentido, empiecen a encaminarse, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y así se forjan grandes cosas. Exacto, así es, así es. Y hoy en día, bueno, siempre hay veces que ahorramos, o no tenemos a veces ese hábito en el Perú o en los peruanos, pero yo creo que si ahorramos y trabajamos y luego también invertimos, Ujú. podemos crear grandes cambios. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que ahorrar es suficiente o realmente hay que aprender a invertir? A ver, ahorrar e invertir son totalmente cosas distintas. Bien, cuando hablamos de ahorro, tu dinero está descansando y tiene un objetivo a un corto o mediano plazo, Ujú, bien, para ser usado. Cuando hablamos de inversión, por el otro lado, estamos hablando de que tu dinero trabaje para ti, que tu dinero genere más dinero. Entonces, el hecho que tú ahorres no quiere decir que no tengas que invertir. El hecho que tú inviertas no significa que no tengas que ahorrar. ujú, Entonces, son dos objetivos distintos que las personas deben tener. Entonces, partiendo de este punto, uno no quita otro, ¿no? Uno no es más que otro. O sea, ambos deben manejarlo las personas. Ahora, el correcto camino para poder llegar a las inversiones es el ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro te da esa liquidez que tú necesitas para poder invertir en un futuro. Te crea el hábito, te crea la responsabilidad para que des paso a la inversión. Te doy un caso muy sencillo que pasó en el año 2020, que los jóvenes, 18, 19, 20 años, empezaron a conocer un activo financiero muy popular en 2020 que fueron las criptos. Empezaron a ver muchos videos, hubo mucha comunicación sobre las criptos que estaban generando mucha rentabilidad, que la gente está haciendo millonaria, que los chicos salían con su Ferrari, su Lamborghini. Entonces eso hizo que los jóvenes se salten el proceso del ahorro y pasen a la inversión de frente. ujú. Entonces, claro, con poco conocimiento, con un desarrollo inmaduro sobre lo que son las finanzas, llevaron a que estas jóvenes empiecen a invertir. Ahora, ¿qué pasó? Las criptos, los que no conozcan, se maneja bajo un sistema de blockchain, que es como un libro contable digital, ¿no? Que no, está descentralizado, así como el banco, ¿no? Que todo el dinero, el Banco Central de Reserva, ¿no? Lo genera, y hay bancos centrales también que administran, y se centraliza. Las cripto no manejan el sistema, sino es descentralizado, no hay un centro, ¿no? Hay diferentes tipos de cabezas divididas, ¿no? En diferentes ordenadores, que eso hace que finalmente trabaje de manera un poco más anónima también, ¿no? Más anónima, y que no dependa de un ente central. Entonces, claro, los jóvenes desconocían de esta información, simplemente se llevaron por el hecho de que estaba generando buena plata, ¿no? ¿Qué sucedió? Como es muy volátil, quiere decir que los precios de las criptos suben y bajan de manera muy agresiva. Hubo muchos jóvenes y personas en general que perdieron mucho dinero también, ¿no? O se asustaron con alguna caída de una cripto, vendieron todo, salieron su posición y eso generó que pierdan dinero. Entonces, ¿qué pasó con este segmento, ¿no? De los que les fueron mal en las cripto? Empezaron a decir que las inversiones no funcionan. No, las inversiones son una estafa, no funcionan, no hagan eso, porque a mí me fue mal y bla, bla. Y ese mensaje negativo empezó a... Y yo te lo digo porque lo he sentido, porque yo en ese momento estaba liderando un exchange de cripto. Entonces, escuchaba lo que la gente decía a tiempo real y yo pasé por esa etapa. Entonces empezaron a transmitir ese mensaje y a los nuevos o futuros inversores empezaron a recibir ese mensaje negativo, ¿no? Que las inversiones no funcionan, que todos son estafa. Y eso también frenó a algunos, ¿no? Y no es que las inversiones sean una estafa, es simplemente que tú no supiste invertir. O sea, es así de sencillo, aunque suene duro, no supiste invertir No te y te fue informaste mal. bien y... Exacto, tal cual, Ujú, no lo hiciste bien. Y es porque también te saltaste los procesos. A ver, ujú, yo he creado, por ejemplo, en la comunidad que tengo, que se llama Cuentas Claras, un sistema, o mejor dicho, una metodología de niveles
para que puedas ver tus finanzas personales. Porque así como tú entras a la universidad o a un instituto o a una academia, normalmente tienen ciclos, ¿verdad? Ciclo 1 llevas X cantidad de cursos. Si terminas todos los cursos del ciclo 1, se te abre el ciclo 2, ¿correcto? Es el sistema educativo tradicional que tenemos, ¿bien? Ese mismo sistema, o al menos bastante similar, yo lo he implementado para las finanzas personales con este sistema, esta metodología que estoy trabajando en Cuentas Claras, que es llevar ciertas tareas, ciertas actividades que te puedan abrir, pasar a un segundo nivel y ese nivel también tenga sus propias actividades y así puedas lograr al menos una libertad financiera, una plenitud financiera. Entonces, este sistema que he creado, lo explico también a los miembros, que te funciona para que sepas de que invertir no está en los primeros niveles. O sea, invertir está entre un tercer o cuarto nivel. Entonces, si tú estás con deudas, por ejemplo, estás con deudas o de repente nunca has ahorrado, o sea, invertir de repente no es una opción para ti ahora. Ujú. Te lo digo porque una deuda, no sé, ya que estuvimos hablando sobre tarjetas de crédito, puede tener un interés entre un 40% como mínimo. Bien, un 40% de interés de deuda. Una inversión, por lo general, siendo conservador, podría generarte un 8, un 9, un 10% ya. Vamos a un 10%, ya siendo un poco más buenos con este ejemplo. Estamos hablando de 40 y estamos hablando de un 10% de rentabilidad. Entonces, no tiene sentido que inviertas si ya estás con un 40%. O sea, estás entrando a un partido de fútbol ya con 3 goles en tu arco, ¿no? Entonces, sí es importante de que sepamos todo esto, ¿no? Si en caso estás con deudas, por ejemplo, te enfoques primero en salir de deudas, ¿no? Que ese sea tu prioridad, de repente generando ingresos adicionales extra o de repente que empieces a administrar mejor tus gastos, te limites en algunos puntos para que salgas de esa deuda. Saliendo de esa deuda, tú ya finalmente puedes entrar a una etapa de ahorro, el hábito, empezar a registrar tus gastos y después entras a las inversiones, ¿no? Entonces, Ujú. esta metodología que he creado con mi equipo son de 7 niveles, ¿no? Son 7 niveles que te ayudan un poco a conocer dónde te encuentras, porque eso también ayuda a las personas y a los miembros que son hoy día, que son ya casi 60 personas, a poder identificar también los mensajes y videos que encuentran en redes sociales. Como hay tanto contenido en redes sociales, ¿cómo sabemos que ese video o ese mensaje va para ti? Así Si no es. sabes dónde te encuentras, ¿no? De repente estás endeudado y ves, invierte con 20% de rentabilidad. Tú, ay, yo también quiero. Pero es que ese mensaje no iba para ti. O sea, ese video no iba para ti. Y eso sucede porque no sabes dónde te encuentras. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros actualmente en Cuentas Claras. Identificamos dónde te encuentras financieramente para darte un checklist de actividades para que puedas ir escalando poco a poco el crecimiento de tus finanzas. Así es. Y es muy, muy bueno eso que compartes porque la idea de ahorrar, invertir está bien, pero como tú dices, primero hay que tener como un piso para poder Ujú. avanzar y ya luego puedas Tal invertir. cual, tal cual. ¿Y qué opinas de esto hoy en día? A veces mucha gente piensa que la libertad financiera es ser millonario o tener muchísimo dinero, pero tú en tu experiencia, ¿qué les podrías compartir a las personas? Sí, ¿Qué mira, es sí. libertad financiera para ti? Buena pregunta. A ver, vamos primero de lo que nos dice la teoría, Ujú. ¿ya? La libertad financiera son los ingresos pasivos, quiere decir que no involucran un tiempo de tu parte, que puedan cubrir los gastos mensuales que tú tienes, ¿no? Todos los gastos no negociables que tú tienes, que puedan cubrir tus inversiones, esos gastos. Eso es Ujú. libertad financiera. Y en el mundo de las inversiones hoy en día, ¿cuál es, n- no decir los números, pero sí, cómo manejas tu portafolio de inversión? ¿En qué inviertes actualmente? Sí, mira, invierto en varias cosas. Invierto en bienes raíces. Tengo 2 departamentos. Ujú. Un tercero, bueno, donde yo vivo, pero 2 departamentos que me generan rentas. Invierto en la bolsa también, la bolsa de valores, que sí me parece clave que los que no estén invirtiendo hoy en día en bolsa al menos empiecen a explorar un poco, ¿no? También cómo hacerlo. De hecho, tengo mucho contenido también en YouTube y en Instagram sobre inversión en bolsa. Invierto en proyectos como emprendimientos, que tengo 6, como te dije. A ver, es que yo divido las inversiones, y esto también para que la gente entienda cómo debería ponerse, en qué posición ponerse antes de invertir. Ujú. O sea, existen 2 caminos para las inversiones. Una de ellas es la ganancia de capital y la otra es flujo de efectivo. Comenzamos con la ganancia de capital, que es compra y venta. Ujú. Compramos ese televisor, no sé, por 500 soles, ¿no? Ujú. 500 soles y lo vendemos a 700.
¿Cuánto fue mi rentabilidad? 200. 200, tal cual. Compra y venta, ¿no? Compramos por una cantidad y lo vendemos por otra. Eso sucede con los activos financieros. Compras una acción, esperas que suba, ¿no? Que es el value investing, es la estrategia más común en invertir en bolsa. Esperas que suba y lo vendes, Ujú. ¿no? Compra y venta. También puedes hacerlo en las bienes raíces, ¿no? Compras un, no sé, pues, un terreno por $10.000, pasan unos años, lo vendes por 15.000, ganas una rentabilidad en 2, 3 años de $5.000. Un ejemplo. Eso es ganancia de capital. Ahora, ganancia de capital involucra de alguna forma un poco más de tu tiempo, ¿no? Porque tienes que vender el activo, ¿no? Para Ujú. poder ganar. Y por otro lado tenemos el flujo de efectivo. Así como dice su nombre, que es el cash flow, es lo que te da el dinerito, ¿no? Todos los meses. Un ejemplo pueden ser también los departamentos. Compras un departamento, lo alquilas y esas rentas te empiezan a generar flujo efectivo mensual, ¿no? ¿Tuviste que vender el activo? No lo vendiste, lo estás alquilando, el activo sigue ahí, Ujú. ¿no? Sigue ahí el activo, pero te está generando ingresos. Pasa lo mismo con las acciones, con los dividendos, ¿no? Dividendos se pagan en su gran mayoría de manera trimestral. Entonces, el activo lo vendiste, la acción no la vendiste, pero te sigue generando dividendos cada 3 meses, te sigue generando dinero extra. Entonces, esos son los dos caminos cuando hablamos de inversiones, ganancia de capital y flujo efectivo. Ahora, la pregunta puede ser, Renzo, ¿y cuál es mejor? O sea, ¿por dónde me voy? Y eso depende. O sea, ni una es buena ni otra es mala. O sea, depende de tu estrategia. Renzo, ¿puedo usar los dos? Sí, claro. También. Puedes usar los dos. Puedes tener ganancia de capital y algunos activos en flujo efectivo. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, el FinFan Fest, que es el festival de educación financiera más grande del país, eh, está por este lado, ¿no? Está en ganancia de capital. Invierto mucho tiempo, invierto también dinero, y eso al final del evento me genera una rentabilidad más allá del impacto positivo educativo que genero. Pero es ganancia de capital. Tengo departamentos, ¿no? Que también generan una renta mensual. Pues también flujo efectivo. Entonces, la idea es que, como dije hace unos minutos, que tengas una estrategia Así es. cómo hacerlo. O sea, una estrategia, que partas de un lado para que eso finalmente sientas qué camino seguir. Ahora, y otro tip fundamental es que sepas qué tipo de perfil de inversor tienes, Así es. ¿no? Eso sí, ya ese es de cajón, ese es básico, ¿no? Pero sí es importante que tengas un autoconocimiento para que sepas qué tipo de inversor eres y bajo eso también escoger ciertos activos bajo estos dos caminos que he comentado, ¿no? Que es un Ujú. paso antes. Excelente. Y hoy en día, bueno, cuéntanos de repente alguna de tus experiencias en ese camino, ¿no? De comprar tu primer inmueble o tu primera acción en bolsa. ¿Cómo fue? ¿En qué momento? O- Sí, bueno, algo, por ejemplo, de bienes raíces. A mí me gusta mucho bienes raíces, Ujú. ¿ya? Porque como tengo un perfil muy conservador hoy en día, ya con 2 hijos, antes era un poco más arriesgado, hoy día sí tengo un perfil más conservador, eso ha generado que me incline un poco más de atracción este camino, porque, bueno, son un poco más seguros, ¿no? Ujú. No quiero decir que no hay riesgo, siempre va a existir un riesgo en las inversiones, siempre. Si a un momento te invitan a una inversión que no tiene riesgo, o sea, sal corriendo, ¿no? Ujú. Porque eso no es verdad, no existe eso. Entonces, eh, intenté hacer el alquiler de este departamento yo solo. Dije, me voy a ahorrar un poco de dinero y lo hago yo solo. ¿Para qué pagar un broker para que eh, se encargue de alquilar mi inmueble? Ujú. Y bueno, ahí fue un aprendizaje porque lo hice yo solo, tomé las fotos, lo subí a algunos portales de pago que me costó también dinero, contraté un abogado para que me ayude con el contrato, entonces todos esos servicios finalmente me salían costando inclusive hasta casi igual que contratar un broker Ujú. y no logré que nadie lo alquile. Me tomó como 2 meses, yo me había puesto un deadline de 3 meses para alquilarlo como a lo mucho, porque de hecho ya la cuota del banco ya estaba atrás mío, tuve que asumir 2 cuotas y dije, pucha, ya una tercera no puedo. Y, y dije, bueno, ya fue, no pude hacerlo. O sea, no pude alquilarlo. O sea, por más esfuerzo que le metí, dije, no la hago. Y ahí fue que tuve que contratar un broker finalmente, ¿no? Para que ellos lo hagan, ¿no? Entonces, Ujú. a qué quiero llegar con esto? Es que a veces tratamos de ahorrarnos un poco en algunas gestiones sin contabilizar el tiempo que realmente te tomaba, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo, o sea, ir a este departamento que tengo actualmente alquilando me tomaba como una hora, hora y 20 de camino, donde vivo ahora, estoy un poco lejos. Ujú. Entonces todo ese trayecto, o sea, no valía la pena. O sea, no valía la pena el trayecto, el tiempo que perdí en todo eso. Entonces
sí es importante también al momento de invertir, primero el conocimiento, pero también apoyarte de personas que también lo hayan hecho antes, No, sí. ¿no? Te hayan dado ese soporte. Y si es de repente clave poder invertir un poco más en alguna asistencia, o sea, yo sí lo veo necesario para que no pierdas más tiempo, no pierdas más dinero. O sea, si yo hubiera mantenido esta decisión de hacerlo yo solo, o sea, probablemente no lo hubiera logrado, me hubiera tomado más tiempo, hubiera perdido más dinero. Entonces, creo que también es importante el momento de invertir, de que te des soporte. Inclusive las comunidades también son muy importantes, ¿no? Que te rodees de Ujú. personas que tienen gustos afines, ¿no? Personas que también estén compartiendo la misma visión que tú. Por eso también me imagino que también la familia Kaizen tiene esa, esa esencia. Con mi comunidad Cuentas Claras también lo tenemos, que te rodees de personas que también tengan esa misma visión, esa misma mentalidad de crecimiento, de querer ser mejor. Entonces, porque finalmente vienes a ser tú el promedio de las personas que te rodean, Así ¿no? es. Entonces, si tú te rodeas de personas que están constantemente buscando un crecimiento, una mejora, escalar sus finanzas, va a ser una de ellas. Es así de sencillo. La ecuación es muy difícil, ¿no? Para Ujú. entenderlo. Excelente. Y ese camino que nos compartes está, bueno, es tu experiencia, tus procesos también y es increíble. Y hoy en día, ¿cómo lo ves en la inversión en bolsa de valores? Hoy en día, bueno, como dijiste, ¿no? Primero es tener un techo para ahorrar, de Ujú, ahí para luego poder invertir. ujú. ¿Qué plataformas o qué empresas has visto que son buenas o para poder empezar a dar los primeros Los pasos, ¿no? primeros pasos, perfecto. Los primeros Ujú, pasos de inversión, a los que de repente tengan ese miedo a invertir, yo les sugiero que busquen plataformas que tengan cuentas demos. ujú, ¿Qué es una cuenta demo? Es una cuenta ficticia que inviertes con dinero ficticio también, como un juego, vamos a llamarlo ajá, así. Es una cuenta demo. Eso te permite a ti conocer cómo funciona el mercado, no involucrar tu dinero real, ¿no? Y ver finalmente si las decisiones que estás tomando de manera ficticia te están resultando o no. Es ujú. como comencé yo, por ejemplo, en la bolsa de valores, ¿no? Con una cuenta demo, empecé a invertir con dinero ficticio. Cuando me sentí listo, ya comencé a utilizar mi dinero real, ¿no? Y otra recomendación aquí es que tampoco metas mucho dinero, ¿no? Hazlo de manera escalonada, o sea, no te aloques, ¿no? De repente puedes ver un video en YouTube que te dice, ok, esta acción está generando una rentabilidad del 20%. Metes toda tu plata, ¿no? Entonces, yo te sugiero que lo hagas de manera parcial, así también te puedes sentir un poco más seguro. Acá yo recomiendo, por ejemplo, la regla 90-10, que lo compartí también en la charla de Ujú, Rankia, que es utilizar solo el 10% de tu capital para nuevos activos, para nuevas decisiones. Esta regla 90-10 te ayuda a ti a identificar si, o mejor dicho, disminuir el riesgo que puedas tener sobre una nueva decisión financiera, ¿no? O ujú, en este caso, una nueva decisión de inversión. Si tienes, no sé, por ejemplo, 1.000 soles, ¿no? 1.000 soles de capital, solo el 10%, perdón, si tienes 10.000 soles, ujú. ¿no? De capital, solo el 10% que es 1.000 soles, lo inviertes en un activo. Si ves que realmente está rindiendo o lo estás entendiendo, sobre todo, estás entendiendo el proceso, vas de manera escalonada a invertir un poco más, hasta que finalmente puedas llegar a cubrir el capital total que tenías, ¿no? Pero a mí me sirvió, por ejemplo, invertir pequeños montos al inicio para entender cómo funcionaba, porque invertir dinero real te hace que estés como que más atento, porque está tu Claro. plata ahí, pues, ¿no? Entonces empecé a ver algunos indicadores, cómo funcionaba el mercado, cómo funcionaba la aplicación, cómo podría sacarle mayor jugo, qué es lo que estaba pasando con la empresa que estaba invirtiendo, empecé a leer algunas noticias sobre ella. Entonces, eso lo único que me generó es cuando empecé a invertir, ¿no? Cuando ya entré a la práctica, ¿no? Y lo Ujú. aprendí haciendo prácticamente, ¿no? Excelente. Eh, ¿Qué brokers o plataformas de inversión utilizas o Mira, recomiendas? sí, hay varias en el mercado. Yo utilizo actualmente es XTB. Ujú, Esa es la aplicación que utilizo hoy en día, es donde estoy invirtiendo. Hay otras locales también, tienes a Happy, a Tree, que también son bastante buenas, que tienen también comisiones bastante atractivas. Pero principalmente utiliza la aplicación que te sientas más cómoda, más cómodo, que sea lo más intuitiva para ti. ujú. XTB me parece una de ellas. O sea, ellos tienen cuenta demo, por ejemplo. Hoy en día XTB tiene cuenta demo. Puedes comprar inclusive hasta acciones fraccionadas, ¿no? Si no te alcanza pagar el costo de una acción entera, puedes pagar fracciones también. Entonces, Ujú. eso me parece que da una apertura interesante a los nuevos inversores, ¿no? Que da una apertura interesante a los que quieren empezar a invertir, cosas que no había hace años, ¿no? O sea, estamos hablando hace no mucho, hace 10 años quizás, o 12, 15 años. Si tú querías invertir en bolsa, o sea, necesitabas mínimo un capital de $500,000, $200,000, ¿no? O sea, y si no tenías esa cantidad, los bancos ni te miraban, ¿no? Te miraban debajo del hombro, ¿no? Estás loco. O sea,
¿Qué vas a invertir $1000 en ese tiempo? Imposible. Entonces, esa apertura que existe hoy en día en el mercado para invertir es bastante grande y yo considero que es un buen momento para invertir. Es un buen momento, es un buen momento para aprender, para fracasar también y seguir aprendiendo. Así es. Excelente, porque es parte del proceso también. También. Súper. Em, y hoy en día, en tu camino, Renzo, también, bueno, nos compartiste las experiencias que viviste, Ujú. todo el proceso, pero hoy, si te quedaras sin dinero, sin seguidores, ¿cómo volverías a empezar de cero? Uy, qué buena pregunta. Nunca me la han hecho. Eh, Creo que empezaría como un intermediario, o sea, brindando servicios de conocimientos que no tengo. No sé, igual, creo que nuevamente llegaría al mundo digital, que creo que es hoy en día lo más demandado, y serviría como un intermediario. Por ejemplo, no sé, tú necesitas un servicio de automatización, por ejemplo, en IA, yo no lo sé, entonces cito a un tercero y me da su precio, te lo inflo un 20, un 30% y te lo brindo, ¿no? Entonces podría ganar al menos un porcentaje como intermediador, ¿no? Ujú, Igual, no sé qué es una página web, voy con otro, ¿no? ujú. Hago exactamente el mismo ejercicio, saco una rentabilidad de lo que ofrece y claro, yo me encargo obviamente como gestor de que tú recibas un buen servicio, ¿no? La cara soy yo finalmente, el responsable soy yo y por esa gestión cobraré un porcentaje. Creo que yo arrancaría algo así, ¿no? Como intermediador, para que me empiece a generar unos ingresos y luego empezaría ya a contratar, ¿no? Contratar para que finalmente la cantidad de clientes, contratar primero a un vendedor, creo que empezaría Ujú. importantísimo, a un vendedor para que empiece a masificar y la cantidad de ingresos y solicitudes y clientes empiece a crecer, ¿no? Creo que Excelente, arrancaría por eso. Sí, no me iría del mundo digital, creo. Hoy en día está muy demandado. brutal. Y, y eso te va a ayudar a que te capitalices y crezcas y ya Tal formes lo cual, demás. tal cual, tal cual. Genial. Y bueno, cuéntanos cómo surgió esa idea de hacer el evento más grande de inversiones y finanzas en Perú. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue esa plática? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo ya había visto eventos similares, festivales de educación financiera en México, en Colombia, en Chile, y, y no había esto acá en Perú. Nadie se le había ocurrido hacer, pese a que ya habían personas que generaban contenido sobre finanzas. Yo recién estaba comenzando, creo que tenía 4 meses, 5 meses generando contenido. Dije, esto no hay. O sea, porque sí había asistido a algunos eventos de finanzas, de inversiones, pero son los clásicos serios, ¿no? Estos que van Ujú. con corbata, con saco, ¿no? Que son bien señoriales, ¿no? Que se para un señor y te habla sobre inversiones y por una hora, ¿no? Y la gente, los primeros 20 minutos te presta atención, los otros 40 ya están como que medio cabeceando, ¿no? Entonces dije, pucha, estos formatos están un poquito desfasados. Entonces, ¿cómo hacemos para darle más dinamismo, más energía? Y claro, un festival suena bastante bien, ¿no? En ese aspecto. Así que el concepto, de hecho, en Latam no existe tanto, porque hay otros festivales en Latinoamérica, como te dije, en Colombia, en México, en Chile, pero no tienen este estilo. También los han llevado como muy... Tienen el nombre de festival, pero no son festivales. Son eventos, Sí, son eventos, solo le han dado el nombre. Entonces, yo siempre me he enfocado que realmente, o sea, se respete el nombre. O sea, si es un festival, quiero hacer un festival, ¿no? así es. Entonces, por eso la esencia y la idea ha tomado inclusive mucho más sentido esta última edición, ¿no? Donde ha sido una carpa, ha habido stand de comidas afuera, no ha habido lugar para juegos. Entonces, eso es un festival. O sea, eso realmente es un festival, ¿no? Buena música. Entonces, eso para mí era súper importante y se lo planteé en ese momento también a Ricardo, que genera contenido, y le dije, sabes que hay que hacer esto, y al corto tiempo lo implementamos, ¿no? Hicimos el primer MVP para 200 personas, logramos 220, el lugar explotó porque el lugar era muy chiquito y la gente estaba así medio apretada también, pero se tomaron una chela, escucharon buenas charlas, el ambiente, la música, Ujú. pusimos un DJ, entonces la gente dijeron, oye, esto, ¿de dónde salió, no? ¿De dónde salió esta clase de evento de finanzas? La gente le vaciló, le hicimos una segunda edición para 1000 personas, escalamos de 200 a 1000 y también, o sea, reventó, la gente tomó su chelita, el concepto les vaciló un montón y esa tercera que hemos llegado a casi 1800 personas, ¿no?
Entonces, aquí lo crucial es que el que golpea primero golpea dos veces. Ujú. Entonces, el tomar acción para mí ha significado en esos últimos años algo crucial. O sea, empezar a hacer las cosas, ¿no? Empezar a no esperar el momento perfecto, Así es. ¿no? Sino lanzarte. Y es por eso que también estoy lanzando un nuevo evento que se llama Money Maker. No sé cuándo salga este episodio, pero va a ser el 15 de noviembre, Ajá. que tiene un concepto enfocado en las inversiones. Personas que estén buscando generar una nueva fuente de ingresos y crear un espacio para ellos, donde va a haber especialistas en bienes raíces, en bolsa de valores, en negocios digitales como Hotmart, en importaciones, fondos de inversión. Entonces, el asistente de este evento, Money Maker, va a recibir una gama de información, pero son charlas cortas, de 20 Ujú. minutos, directas, ¿no? Wow. Para que la gente no cabecee, o sea, directas Claro. al grano, y respondiendo la pregunta del cómo, o sea, cómo hacerlo. Porque Freedom Fan Fest es un evento brutal, pero siento de que puede mejorar en ciertos puntos, y precisamente este evento Money Maker va enfocado principalmente en el paso a paso, Ujú. cómo hacerlo. Ya, Renzo, me estás hablando de inversión en bolsa, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué tengo qué aplicación me descargo? ¿Qué tengo que analizar antes de invertir? O sea, ¿qué hago? El cómo. Claro. Entonces, esta pregunta es precisamente lo que soluciona este evento Money Maker, porque inclusive le damos un workbook a las personas para que puedan llenar, ¿no? Un plan de trabajo. Entonces, es un workshop, vamos a llamarlo así, es como un workshop, pero bien dedicado a que la gente pueda conseguir una nueva fuente de ingresos y que todos tenemos nuestro lado Money Maker, ¿no? Todos podemos activar un lado de Money Maker, y creo que eso me parece importante, y es un poco el objetivo que tiene este evento, de que pueda salir, crear una nueva fuente de ingresos en 27 días, que es un poco Wow. la promesa que estamos dando. Qué chévere, de Sí, sí, verdad. sí. Yo tengo algo de experiencia en Hotmart y sí, entiendo el mundo digital. Bueno, lo entendí a mis cortos 18 años cuando recién Ajá. empecé. ¿Y qué tal te Eh, fue? bueno, mi primera venta fue $17. Ya. Yo nunca había vendido nada por internet, Ajá. vendía canchita a los 12 años y ahí Manja. aprendí. Luego, a la primera semana que iba entendiendo más de este mundo, Ajá. bueno, las principales plataformas con las que trabajaba, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, subía contenido, Ajá. iba llegando a cierto alcance Ajá. Ajá. y todo eso, ese contenido lo iba derivando para los productos digitales. Para, hoy en día, nichos de todo, ¿no? De todo tipo. Ajá. Lo derivaba para productos de repente de gastronomía, productos de inglés o productos de todo lo que es nicho del dinero también para que puedan Ajá. emprender un nuevo negocio. Y gracias a Dios llegaban las ventas, la primera semana $100, luego Mira. $200 y yo nunca había vendido esa cantidad de Ajá. dinero Ajá. o tenido en mi vida, ¿no? Claro. Lo tenía, pero por los negocios físicos. Claro, claro. Y no era dinero, por así decirlo, que yo guardaba para mí o comprarme cosas, sino todo ese dinero a mis 12 años yo lo utilizaba para reinvertir en el negocio de vender canchita Ajá. y apoyar a mi mamá, a mi familia, a mi hermana, Claro. y yo con con mis útiles, no, no más. Ajá. Y hoy en día, bueno, en ese momento con los 18 años, facturé creo que $700 en 15 días o menos tiempo, y Manja. luego 1000, 2000 y así hasta crecer poco a poco. Oye, qué bueno. Y es precisamente por eso que hago esos espacios también, ¿no? Para que la gente, claro, que está escuchándote ahora, diga, oye, pucha, no sabía esa faceta de Luis, ¿no? O esa parte de su historia. Y claro, ¿cómo lo hago? O sea, como yo también, yo también me gustaría lograr algo así, o sea, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, por eso también creo esos espacios, porque finalmente llego a ser aquí un intermediario, un medio, ¿no? Donde finalmente personas que estén interesadas en generar una nueva fuente de ingresos las reúno y llamo a especialistas que puedan enseñarte. Entonces yo soy el medio, ¿no? Llevo tanto interesados como expertos en este tema, y ahí finalmente se hace un match interesante, ¿no? Donde la gente puede salir de este evento diciendo, oye, ok, sí puedo hacerlo. No sabía que existía esta forma, y reciban más de 5 alternativas. Creo que eso me parece también un concepto bastante innovador para lo que hoy en día existe. Estoy hablando antes de venir a este podcast con un amigo que asiste a muchísimos eventos, y él me decía, oye, este concepto, yo que asisto a muchos eventos, no lo había visto algo similar. O sea, me parece genial el hecho del workbook, ¿no? El plan de trabajo, me parece Ujú. genial. Y bueno, las cosas que estás metiendo dentro, me parece que sí realmente generan valor. Y esa es la idea. Así. No, esa es la idea, de impactar, de generar valor, que la gente aprenda, que tenga ese concepto educativo, y sobre todo que sí existe la forma, ¿no? De poder generar nuevas fuentes de ingreso también. Totalmente. Y es como reunir a los Avengers de las finanzas o del emprendimiento. Yo lo veo así Sí, oye, y, mira, no lo había pensado y así, me pero gusta. sí. Y, Buena idea comercial también.
Y bueno, ¿algún libro, tu libro favorito, top 3 libros favoritos que te han inspirado en el mundo de las finanzas o de la vida también? Sí, mira, de finanzas hay varios, pero me gustaría comenzar por uno que estoy leyendo ahora que me parece genial, que se llama Rompe la barrera del no, Ujú. que es un libro de negociaciones. O sea, creo que aprender a negociar también deberían enseñar en las escuelas, ¿no? En los colegios. O sea, me parece básico que la gente aprenda a negociar porque siempre se va a enfrentar a situaciones como esas, con los bancos, no sé, inclusive con tus hijos o con tus papás, si quieres más permiso para salir hasta cierta hora. O sea, siempre la negociación va a existir. En el trabajo, si quieres un ascenso, si quieres un proveedor, no sé, mucho más calificado, si quieres cambiar de proveedor, siempre la negociación va a existir. Entonces, aprender a negociar me parece importante y este libro que se llama Rompe la barrera del no, te explica de manera muy sencilla, con ejemplos claros, tácticas, de cómo empezar a hacerlo. Ahora, si quieres comenzar por las finanzas personales, bueno, te voy a sugerir el libro que yo leí, que me cambió muchísimo, que es Padre Rico, Padre Pobre, pero también te sugiero que partas desde la psicología del dinero, que me parece un libro también muy interesante para empezar a entender cómo funciona desde aquí, ¿no? Desde la cabeza, el Ujú. dinero, y eso también te da mucho más sentido de las decisiones que has estado tomando, ¿no? Entonces, finanzas personales, psicología del dinero, padre rico, padre pobre. Si quieres aprender a negociar, romper la barrera del no, que me parece también interesante para arrancar. Excelente. Y muy pronto de repente tu libro también. Sí, bueno, de hecho no le he contado hasta ahora, pero sí, voy a comenzar a escribir un libro. O sea, de hecho ya cuando vea este video más adelante, espero ya haberlo terminado. Pero sí, acabo de cerrar una alianza con una editora muy importante en Latinoamérica y ya voy a empezar a hacer mi libro, así que de repente ya les estaré comentando más adelante más novedades. Qué chévere, qué Sí, sí, chévere. sí. Súper. Y bueno, por último, algo que también a mí me gustaría en un futuro, tener una pareja, casarme, Ujú, que más que tips o recomendaciones, ¿qué debe encontrar una persona o sea, tú que estás emprendido trabajando y formándote en esa persona? ¿Qué valores, qué debes ver en esa persona como para, y trabajar juntos, obviamente, ¿no? De ujú. construir ese futuro juntos y en el futuro formar lo que hoy en día estás formando, ¿no? Una familia, hijos. Sí, a mí me parece importante lo que acabas de decir porque creo que si estás buscando una nueva persona que quieras compartir tu vida, o sea, deben coincidir en valores, ¿no? Si no coinciden en valores, pucha, no, está difícil poder hacerlo. Creo que también, bueno, yo soy creyente, entonces el lado espiritual también me parece muy importante. O sea, si, no sé, tú eres creyente y tu pareja no lo es, entonces también está complejo. O sea, estás nadando contra corriente, ¿no? En tu casa, en tu vida. Y eso de, no sé, yo lo voy a cambiar, ¿no? No, o sea, eso no es tu chamba, ¿no? O sea, tú no eres un psicólogo, ¿no? No, ¿Sabes? Tú puedes acompañarlo en el camino, ¿no? Pero tú no le vas a solucionar ese punto, ¿no? Entonces, yo sugiero al menos partir de ese punto, o sea, que coincidan en valores, coincidan desde el lado espiritual también me parece clave, y que ambos tengan esa mentalidad de crecer, ¿no? De querer avanzar. O sea, que sí, hay muchos hombres, muchas mujeres que lo tienen, ¿no? Pero creo que también siendo bastante atentos a tu entorno, o sea, puedes encontrar, sobre todo rodearte y asistir a espacios que también puedas encontrar ese tipo de personas, ¿no? A ver, yo no soy un ejemplo tampoco porque en ese punto yo conocía a mi esposa en una discoteca, por ejemplo, ¿no? Yo la conocí en una discoteca, ella estaba a punto de cumplir 18 y tenía 20, le llevo 2 años, y, y bueno, ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Ya tomamos como 15 años juntos, y claro, pero es que a veces, nuevamente, insisto, yo soy creyente, entonces a veces Dios también actúa de maneras así inesperadas, ¿no? Entonces tienen que conocerse, se conocen, ¿no? Y fue un poco lo que pasó a mí con mi esposa. Pero creo que el entorno es importante, los valores, o sea, lo espiritual me parece clave, que quieran crecer, o sea, son creo que 3 puntos al menos para que te haga sentido y obviamente ya lo que sí de manera básica tiene que entrar, que es el respeto, ¿no? Tiene que respetarte, eh, tiene que de una forma estar comprometidos con la relación, ¿no? Y que se vea una visión, ¿no? Finalmente, si vas a querer compartir con una persona, tiene que tener una visión a largo plazo, ¿no? Si no, estás perdiendo el tiempo tú, le estás perder el tiempo a la otra persona, entonces
Creo que eso me parece esencial de que también tu visión sea a largo plazo, ¿no? Así es, muy, muy buenos tips y consejos de tu experiencia y bueno, para todas las personas que quieran encontrar de repente o construir con la persona correcta su camino también. Sí, 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 totalmente. Que sí es importante escoger bien. Es muy importante, porque finalmente eh, tú vas a ser tan grande como tu pareja quiere que lo seas, ¿no? Si no escoges bien, entonces los dos se van a frenar, ¿no? Y ninguno va a avanzar. Así es. Muchas gracias, Renzo, y No, también encantado. por las últimas preguntas finales. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo te visionas? ¿Cuáles son tus metas? Eh, yo creo que más feliz de lo que soy ahora. Yo creo que sí, o sea, creo que probablemente compartiendo más tiempo con mi familia también, que es algo que me he trazado este año de tener más tiempo para ellos. Creo que mis negocios también impactando muchas personas ya en Latinoamérica. Creo que es una visión que incluso lo veo para menos tiempo, que sigue impactando ya a personas en la región, creando ya productos que trabajen también de una forma muy automatizada, que es algo que siempre aspiro a los proyectos que tengo y sí, siendo ayudando a más personas. O sea, tengo este don del servicio, así que siendo, o sea, simplemente yo creo que he venido aquí a servir, así que es lo que voy a hacer toda mi vida, ¿no? Bueno, increíble. Y la pregunta final, ¿qué es? Bueno, hay unas preguntas más, pero ¿qué es el éxito y la felicidad para ti? El éxito es, para mí es llegar a mi casa y que mis hijos y mi esposa estén felices, o sea, que estén bien, o sea, que estén bien en salud, creo que eso para mí es el éxito. Wow, muy profundo. Sí. No, muy, muy, muy bonito, en serio. Y que mi visión no también así en el futuro. Qué Eh, bueno, sí, creo que todos debemos aspirar a eso, ¿no? O sea, finalmente ser parte de una familia, estar casado, yo estoy casado, dentro de este sacramento del matrimonio, es también buscar la felicidad del otro, ¿no? O sea, logrando eso es la única forma que tú también seas feliz, ¿no? así. No, de verdad, Renzo, muchas gracias por tus tips, por tu tiempo, por tus consejos. ¿Qué mensaje final les darías a las personas que están escuchando y viendo el podcast? Ahorita, bueno, empezamos con 23 personas, así como en mi canal de YouTube también. Ahorita somos más de 1.9 millones de personas en Spotify, en ¡Wow! YouTube y más de 65 países. ¿Qué mensaje final Uy, les qué darías a fuerte, las ahora personas? ya me pusieron nervioso ya con tantas personas. Eh, Con traductor en inglés. bueno, que creo que uh, lo importante de estos espacios de aprendizaje que ustedes reciben es clave que ustedes lo pongan en práctica. O sea, que busquen, se pongan un espacio durante la semana, durante el día, para empezar a ponerlo en práctica, porque la mente es bastante frágil y más allá de dar un mensaje motivacional, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho llevar las cosas a la acción. Entonces, si es que algún mensaje que ha compartido tanto Luis o yo en este episodio ha movido algo en ti, es que de repente ese es el camino que debes empezar a seguir, el paso que debes empezar a dar. Entonces ahora siéntate, tómate unos minutos, apunta alguna tarea que te gustaría hacer, una tarea chiquita, algo pequeño, y ponlo en acción. Ponte a trabajar en eso. O sea, siempre hay tiempo para todo, siempre hay tiempo para poder hacerlo. Así que ánimo, ánimo, porque todo se puede. Sé claro con tus objetivos y nada, también siempre trata de ayudar, que es un poco lo que yo hago hoy en día. O sea, creo que querer servir, ayudar, me ha llevado también donde estoy, que a veces todo llega también por añadidura. Así que esa es mi recomendación final. Así es. Muchas gracias, Renzo, de No, verdad. encantado, Luis. Compártenos tus redes sociales para que la gente también Sí, te si en siga caso tu contenido. quieren seguir viéndome en redes sociales, pueden entrar a TikTok, a Instagram, a YouTube, me buscan como Papá Financiero en todas las redes sociales. Si quieren seguir aprendiendo sobre finanzas personales, sobre inversiones, sobre emprendimiento, hasta sobre paternidad, que también he compartido muchos puntos sobre paternidad en mis redes sociales, ahí me encuentran como Papá Financiero. Excelente. Y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que también se quedaron aquí hasta el final del episodio. Les recomiendo, bueno, suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo para ayudar a más personas. Y también si estás escuchándolo en YouTube, si estás escuchándolo en Spotify, dale, sigue el podcast si aún no lo sigues y califícalo con 5 estrellas para poder impactar y ayudar a más personas. Ha sido un episodio muy bonito, muy especial, compartido con Renzo. De verdad, muchísimas gracias, Renzo. No, encantadísimo, gracias a ti. Gracias, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bien, 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 súper cómodo. ¿Qué tal tú? ¿Cómo dice el episodio?